Gracias, Señor. Vamos a hacer un recorrido por la palabra del Señor. Gloria a Dios. Miren, en el libro del Éxodo, Éxodo capítulo 25. Gloria a Dios. Miren. Debemos recordar lo que el apóstol Pablo nos ha dicho. El apóstol Pablo, en la primera carta que le escribe a los de Corintios, les dijo y nos dice a nosotros a través de esa carta que las cosas que le ocurrieron al pueblo sirven como ejemplo para nosotros los que nos han alcanzado los fines de los siglos, el último tiempo. Entonces debemos prestarle mucha atención a los acontecimientos, a los sucesos, a las instancias que vivieron el pueblo del Señor en el pasado, porque en el camino de este pueblo hay mucha instrucción para nosotros. Y esta instrucción es muy poderosa, esta instrucción es, yo diría, vital para poder alcanzar victoria en el camino del Señor. ¿Cuántos quieren tener victoria en el camino del Señor? ¿Verdad que todos? Todos queremos tener victoria. Ahora, el tema es saber cómo conseguirla. Gloria a Dios. Mire, fíjense, capítulo 25, dice, versículo 1, Jehová le habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, o sea, di al pueblo, que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomar es mi ofrenda. Dijimos que aquí encontramos instrucciones, dijimos que aquí encontramos un modelo a seguir, porque todos necesitamos un modelo a seguir, ¿verdad? Y fíjense qué interesante lo que dice aquí. Aquí dice que los hijos de Israel, los servidores de Dios, que hoy son los ministros del Señor, tomen para él ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Entonces fíjense que aquí hay un modelo a seguir. ¿Cómo nosotros tenemos que darle al Señor? De corazón. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque allí cabe la pregunta que nos podemos hacer, ¿por qué le damos al Señor o cómo le damos al Señor? Bueno, aquí tenemos una instrucción. Pablo nos dice que todo lo que le ocurrió al pueblo nos sirve como ejemplo para nosotros en este tiempo. Entonces, aquí tenemos una instrucción clara de cómo nosotros tenemos que darle al Señor. Pero no solamente de eso, mire. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, aceite para el alumbrado, dice el versículo 6, especia para el aceite, y enumera, ¿no es cierto? Enumera una serie de dar ciertas instrucciones para que justamente el pueblo le lleve al Señor como ofrenda. Pero miren lo que dice el versículo 8. Dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Fíjense, el libro de Éxodo, el Señor hablándole a Moisés y haciéndole mención al hecho de que era muy, pero muy importante, ¿verdad?, que le haga un santuario. Le hagan un templo, ¿verdad? ¿Dónde estaban ellos? Estaban en el desierto. Entonces, fíjense que la cosa aquí era algo compleja porque no podían hacer un templo fijo, sino que tenía que ser un templo movible. Por eso levantaron el tabernáculo y ese tabernáculo lo armaban. Cuando el Señor daba la instrucción de avanzar, lo desarmaban y seguían el viaje, y cuando se detenían volvían a armar ese tabernáculo. Entonces, lo interesante aquí está, gloria a Dios, en el versículo 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, así lo haréis. Entonces quiere decir que el Señor a Moisés le dio un diseño de cómo tenía que hacer ese tabernáculo. Ahora, bueno, pero esto entonces es parte de la historia, es algo más que eso. Es algo más que eso. Fíjense que el Señor le dice a Moisés, Moisés, yo te voy a mostrar cómo tenés que hacer este tabernáculo. Ahora, lo interesante es que hoy vamos a ver y hablar un poquitito de esto. ¿Por qué razón? Porque hoy no estamos recorriendo los días en el desierto,
y no hay templo hecho de manos, sino nos reunimos, tenemos puntos de reunión como puede ser este y como hay tantos otros en esta ciudad y en el mundo. Pero lo interesante es que todos nosotros venimos a ser templo hoy. Porque la Biblia nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos templo, y aquí hay una figura, nos dice el apóstol Pablo, yo tengo que comprender que hay un modelo para ese templo que ya fue dado. Entonces, como hay un modelo, yo no me puedo apartar de ese modelo. En contrapartida a esto, por otra parte, el enemigo de nuestra alma trabaja, ¿para qué? Para que el templo, ¿no es cierto?, nuestra vida, para que el templo se vaya construyendo, pero alejándose del modelo que fue mostrado por el Señor. No sé si soy claro con esto. Aquí hay una batalla de poderes, los poderes de la luz versus los poderes de las tinieblas. ¿Cuánto entienden esto? O sea, por más que vos y yo no nos metamos con nadie, no tenemos problema con nadie, hay una guerra. Hay una guerra en la cual ya estamos siendo protagonistas desde el día que aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, en esa guerra va a haber justamente una confrontación de poderes y nosotros tenemos que saber qué hacer, cuál es el papel que nos toca a nosotros en medio de este conflicto espiritual. ¿Por qué es un conflicto espiritual? Entonces, necesitamos recibir instrucciones de la palabra para poder llevar adelante esas instrucciones y que podamos agradar a Dios. Y si agradamos a Dios, el Señor estará con nosotros. ¿Cuánto lo entienden? Mire, vamos a las imágenes que tenemos en este día. Gloria a Dios. Fíjense, yo quiero que prestemos atención a esto porque es muy importante, muy importante. El tema que vamos a ver hoy es la imagen de lo verdadero. Amén. Y la Biblia nos dice, en esto pensad, en todo lo verdadero, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre, en esto pensad. Pero la lista, ¿con qué comienza? Con lo verdadero. Mateo 24 comienzan las instrucciones de las señales del fin, mencionando a nuestro Señor Jesucristo y diciendo que nadie os engañe. Amén. Entonces, el enemigo de nuestra alma querrá abordar nuestra vida para engañarnos y apartarnos del modelo original, apartarnos de las instrucciones que Dios da. Y Dios ya dio instrucciones. Esto es muy importante, hermano querido. Muy, pero muy importante. Si todo lo que nosotros hagamos sobre esta tierra lo hacemos conforme al modelo, no habrá error. ¿Cuánto entienden esto? Entonces yo tengo que meditar, como creyente en Cristo Jesús, tengo que saber que las cosas no son a mi modo nada más, no son a mi manera, sino que hay una manera, hay un modo, y es al modo de Dios. Dios tiene todo ya calculado de antemano, preparado, planificado, para que en cada área de nuestra vida logremos victoria. No sé si soy claro con esto. Luz versus tiniebla. La luz y su modelo, las tinieblas y también su modelo. Fíjense, hay algo que yo cada tanto menciono para que lo tengamos en cuenta, yo creo que ustedes van a coincidir conmigo, que hay una canción que se grabó en muchísimos idiomas y es muy antigua y sin embargo sigue cobrando vigencia, cada día aparece más. ¿A qué canción estoy haciendo referencia? A mi manera. ¿Cuánto conoce la canción A mi manera? ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo empieza esa canción? Estoy mirando atrás. ¿Amén? Así comienza la cosa. Estoy mirando atrás. ¿Y el modelo de Dios cuál es? Para adelante, no para atrás. Entonces fíjense que no es casualidad, ¿no? Bueno, eso es lo más suave que dice, ¿no? Sino que se acentúa esa canción y hasta toca muchas veces los corazones de aquellos que la están oyendo cuando menciona el hecho de que vivía a mi modo, vivía a mi manera, ¿verdad? Entonces, que no se arrepiente de nada, por allí dice la letra, algo así. El hecho es que esta canción va cobrando notoriedad cada vez más y pasan las generaciones
Y las canciones pasan de moda, pero esta no. Esta siempre y grabada en muchísimos idiomas. Entonces, fíjense que todo esto va ministrando al hombre y lo lleva justamente a llevar adelante su vida a su manera, a su modo. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que seamos sabios y que llevemos adelante la vida, pero conforme a las instrucciones que Él nos da. Y aquí hay algo interesante. Mire, vamos a ver un poquitito estas imágenes que trajimos hoy. En Hebreos 8.5, vamos a ver qué dice Hebreos 8.5, gloria a Dios. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés. Aquí tenemos la intervención de Moisés, lo que veíamos en el libro de Éxodo, ¿no? Cuando iba a levantar, a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas. Haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El monte era el lugar donde Moisés se encontraba con el Señor. Era el monte de la oración, ¿verdad? ¿De qué monte está hablando? Ese momento que él se apartaba y buscaba a Dios. Se encontraba con el Señor y el Señor le daba instrucciones. Si eso lo volcamos a nuestra vida, nosotros también tenemos que tener un monte. Y no estamos hablando de un lugar geográfico, estamos hablando de nuestro encuentro con el Señor. Ahora, nosotros nos podemos encontrar con el Señor, podemos tener un momento de oración con el Señor y podemos llorarle, podemos clamarle, pedirle ayuda, pedirle un milagro y está muy bien. Pero qué importante es comprender que nosotros tenemos que tener monte para recibir instrucciones y que son precisas esas instrucciones. Es un modelo exacto, donde no hay nada librado al azar. Si todo esto lo volcamos a nuestra vida, hoy el tabernáculo somos nosotros. Entonces tiene que haber un modelo. ¿Y el modelo dónde lo saco? Y tengo que ir al monte. Y tengo que buscar a Dios. Y buscar a Dios para decirle, Señor, yo sé que vos tenés un modelo, acá lo dice. Tenés un modelo para mi vida, tenés un modelo para mi casa, tenés un modelo para mi familia, tenés un modelo para mi trabajo. Hay un modelo para todo. Gloria, tremendo, por favor. Entonces, si yo me aparto de esto y voy generando mi propio modelo, y los resultados van a ser ¿no? Vaya a saber cuáles son los resultados. Si yo quiero obtener buenos resultados, tengo que hacerle caso al Señor. Miren lo que dice aquí. Fíjense, cuando hablamos de sombra, de lo verdadero, ¿no? Tenemos que prestar atención a eso. Una sombra, el concepto en griego, por ejemplo, la palabra griega es esquía, significa sombra causada por la interceptación de la luz, una imagen que representa una forma original, un bosquejo. O sea que, fíjense que yo tengo que comprender que aquí en la tierra va a haber representaciones de lo que hay en el cielo. O sea, a Moisés, cuando le dan esas instrucciones, le dan instrucciones de algo que existe en el cielo. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, fíjense que estas instrucciones que recibe Moisés para llevar adelante el tabernáculo son exactamente la que le fue mostrado. ¿A dónde le fue mostrado? ¿Dónde estaba Moisés cuando pasó esto? Estaba en el desierto, ¿verdad? Entonces, conforme a todo lo que le fue mostrado. Entonces, quiere decir, hermano mío, que a Moisés lo tuvieron que haber llevado al cielo. Lo tuvieron que haber llevado al cielo, le tuvieron que haber mostrado algo, porque todo lo que te fue mostrado. Otra sería que vinieron los ángeles del Señor con un plano en la mano, pues se extendieron los planos y le dieron todas las medidas. No creo que sea así. Yo creo que algo se lo mostraron directamente y dijeron, de esta manera vas a llevar la construcción del tabernáculo. Entonces quiere decir que lo fue tomado, lo llevaron al cielo y le dijeron, acá está el tabernáculo original. Ahora tenés que llevar adelante el tabernáculo en la tierra. Dice que nosotros, los hombres, fuimos creados a imagen y semejanza ¿de quién? Del Señor. Entonces fíjense que también la imagen y semejanza que hay en el cielo fue puesta aquí
entre los hombres. Entonces, en el cielo hay un modelo original y en la tierra se tiene que copiar esa imagen, porque una sombra es una copia, es una fotocopia. Una sombra es una imagen de lo verdadero. ¿Amén? Vamos a avanzar. Mira, gloria a Dios. Entonces, quiere decir que para todo, hermano mío, tiene que haber un modelo. Ay, ay, ay. Este tipo de expresión no era conocido, ¿cuál? Las sombras. No era conocido hasta que el nuevo pacto se estableció. El nuevo pacto, estamos hablando del Nuevo Testamento, en Cristo Jesús. Es por eso que Jesús vino a cumplir las sombras del Antiguo Testamento. Ay, ay, ay. Fíjese, Hebreos 10.1. Vamos a ver qué dice Hebreos 10. Estamos en Hebreos, ¿no? En el 8, vamos al versículo, al capítulo 10. Dice, porque la ley, ¿qué vendría a ser la ley? La ley es la palabra del Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice la ley mosaica, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a aquellos que se acercan. Por eso el Señor envía a nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio perfecto, y cuando todos aquellos que se acercan ya no a la ley, sino que se acercan al sacrificio perfecto, que es Cristo, entonces así reciben perfección. Pero lo interesante aquí que yo quiero que rescatemos, que podamos extraer, es porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, entonces, mire, a Moisés le dice, tenés que hacer un tabernáculo aquí en la tierra exactamente igual al que te fue mostrado en el cielo. Gloria a Dios. A nosotros nos dan la palabra. La palabra son las instrucciones. En la palabra vamos a encontrar el alto, el ancho, ¿no? El largo, todas las medidas que necesitamos para llevar adelante la construcción del templo, del tabernáculo. Pero el tabernáculo ya es cosa de la ley, claro, pero ahora nosotros somos templo. Entonces, si nosotros somos templo, tiene que haber un modelo para que nosotros construyamos. ¿Cuánto entienden esto? Fíjense cómo trabajan las tinieblas, de qué manera, que pretenden hacer que el creyente no parezca un creyente. ¿Cuánto entienden esto? Fíjense que una de las estrategias, entre comillas, que se está usando en estos días de parte de los creyentes es poder hablar de Cristo sin mencionarlo, ¿verdad? Y que la gente no nos vea tan religiosos porque la gente se asusta. Gloria a Dios. Entonces, basándose en ese concepto, la iglesia se parece cada vez más al mundo. Pero si la iglesia se parece cada vez más al mundo, está perdiendo el modelo original de la iglesia. Esto es muy importante. ¿Y pero qué tengo que hacer? ¿Me tengo que vestir como una vieja? ¿Me tengo que vestir como un viejo? No. Te tenés que vestir por lo menos. ¿No es cierto? O sea, dice que la amada, dice que tener la vestidura sin mancha y sin arruga. Gloria a Dios. Y es tremendo. ¿Qué hace el mundo? El mundo se desviste en vez de vestirse. Pero qué interesante es que nosotros podamos ver el tabernáculo, la figura original del tabernáculo. Mire, vamos a las imágenes, a ver si tenemos alguna figura aquí. Gloria, vamos a avanzar un poquito. Mire, gloria a Dios. Decimos que tenemos sombra de lo verdadero, tenía, ¿no? La sombra tenía la forma de lo que es verdadero, dice Hebreos 8:5. La estricta réplica, Moisés recibió los detalles, gloria a Dios. Vamos a avanzar un poquito. Yo quiero que hay una. Mire. Vamos a detenernos aquí. Pero ahora vamos a ver lo que es la imagen del tabernáculo y quiero que veamos algunos puntos allí que son muy, pero muy importantes. Pero mire esto. Esas sombras, gloria a Dios, con la forma de lo verdadero, solamente han estado conectadas con Israel y con la iglesia, solamente con dos pueblos. ¿Por qué? Porque al mundo ni siquiera le interesa las sombras de los bienes venideros. ¿Amén? Entonces fíjense que esto es tremendo. Israel
fue el único que construyó aquí en la tierra algo que tenía la forma que había en el cielo. Estamos hablando del tabernáculo, que era la sombra de la habitación de Dios. ¿Quién lo llevó adelante? Moisés y los israelitas. O sea, Israel llevó adelante la construcción de algo que estaba en el cielo. Meditemos sobre eso. ¿Están conmigo acá? ¿Qué hizo Israel? Construyó algo acá en la tierra igual a lo que había en el cielo. La iglesia, los creyentes, tienen hoy la forma del templo de Dios. O deberían tener. ¿Amén? O deberían tener. Entonces, fíjense, cuando nosotros tomamos la decisión, ¿verdad?, de seguir las instrucciones de Dios para la construcción de nuestro templo, ahí lo que estamos haciendo es llevar adelante aquí en la tierra la construcción de algo que está en el cielo. Por eso Satanás odia a la iglesia y Satanás odia a Israel. Ahora, cuando la iglesia no lleva adelante la construcción conforme al modelo que es mostrado de lo que hay en el cielo, a Satanás lo tenés de amigo. Entonces él te lleva cococho a la iglesia. Y no se hace problema. Déjalo que vaya. Total, sigue construyendo algo que no le va a servir. Sigue construyendo algo que está apartado del modelo original. Pero ¿cómo sería esto de construir el tabernáculo, mi vida? No sé, el modelo original, no entiendo, pastor. Miren, fíjense, hermanos míos, en Cristo hay una nueva manera de vivir. Esa nueva manera de vivir, las instrucciones, las voy a encontrar en la palabra. Entonces, a medida que yo me meto más con la palabra, voy a empezar a vivir la vida que Dios tiene preparada para mí. Y van a ocurrir cambios, hermano. Van a ocurrir cambios porque el modelo de Dios es muy distinto al modelo de este mundo. Entonces se van a empezar los cambios primeramente van a ser internos. No estoy hablando de cosas exteriores. Se va a exteriorizar de alguna manera, porque los cambios que ocurren en nuestro interior comienzan a tomar forma, comienzan a manifestarse en lo exterior. Pero todo comienza con la construcción del templo. Vamos a avanzar. Mira, gloria a Dios. ¿Por qué Satanás la odia? Y porque somos, gloria a Dios, los únicos que hacemos algo aquí en la tierra que tiene imagen en el cielo. Vamos a avanzar. Después vamos a buscar Esther. Hay una figura en Esther maravillosa, gloria a Dios. Pero avanzame un poquitito, mira. Avanzame un poquitito. Aquí tenemos las instrucciones. Le habló en Apocalipsis, ¿no?, sobre el arca del pacto, habla el Apocalipsis sobre el altar de oro, distintos utensilios que le fueron mostrados a Moisés. Gloria a Dios. Ahora, avanza un poquito más y después volvemos aquí. Avanzame hasta la figura. Yo quiero que veamos una figura del tabernáculo. Gloria a Dios. A ver. ¿Dónde está? No nos comimos la del tabernáculo, no puede ser esto. Gloria a Dios. Es muy poderoso este estudio y muy... Vamos a hacerlo un poquito más rápido, hermanito. Gloria a Dios. Pon el aceite al dedo ahí, dale. Vamos, hace tiqui rápido. Gloria a Dios. Quiero llegar a una figura. En la segunda imagen, gloria a Dios. Dale marcha atrás entonces. Vamos, pon la reversa. Y vamos para atrás. Mira, acá está. Mire. Aquí tenemos una figura, ¿verdad?, de lo que era en el desierto el tabernáculo de Dios. Entonces nosotros vamos a ver aquí, primeramente hay como un patio exterior, ¿verdad? Hay un patio donde hay un altar y ahí está siendo encendido un sacrificio. Ahí se ofrecían las víctimas de sacrificio, ¿verdad? Se llevaban las ofrendas. Y fíjense qué interesante, porque aquí vemos algo para destacar. El primer paso cuando el pueblo llegaba al tabernáculo era entrar al atrio, a ese patio exterior, ¿verdad? Ese patio exterior tenía iluminación de la luz del sol, porque ahí no todo abierto eso, ¿verdad? Entonces eran iluminados con la luz del sol. Entonces ellos entraban, ¿no?, decían buen día y entraban, gloria a Dios, y llegaban al atrio. Entonces en el atrio vemos dos instrumentos muy importantes. Uno lo vemos allí, que es el altar en donde se ofrecía el sacrificio. La Biblia que dice que no nos tenemos que acercar a Dios con las manos vacías. Entonces todo aquel que se acercaba al atrio, se acercaba al tabernáculo, llevaba una ofrenda. Ahora fíjense, luego
unos pasitos más adelante del altar que está allí humeando, ustedes van a ver que había un lugar donde se podía lavar las manos, ¿no es cierto? Y qué interesante esto, ¿no? Porque allí estaba el lavacro, así se lo denominaba. Entonces, el paso siguiente, después de pasar por el lavacro, era ingresar al segundo lugar. Ve que hay un lugar cubierto, aquí está descubierto para que nosotros lo podamos ver, pero estaba cubierto. Un lugar cubierto dividido en dos. Uno el lugar santo, otro el lugar santísimo. Entonces, el tabernáculo tenía atrio, lugar santo, lugar santísimo. Entonces, el que llegaba al atrio. Se tenía que limpiar. Se tenía que purificar. ¿Para qué? Para poder entrar al lugar santo. El lugar santo ya no contaba de luz solar, sino que había un candelabro, ¿verdad? De 7 luces. Y eso es figura, es sombra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué vendría a significar para nosotros esto? Que cuando entramos al atrio, no hay necesidad de la luz de Cristo sobre nuestra vida. Nosotros llegamos allí a ofrecer una ofrenda por el pecado. Ahí comienza el Señor a trabajar en nuestra vida y empieza, ¿no?, un proceso de limpieza, de purificación. Cuando ese proceso sigue avanzando en nuestra vida, avanzamos hacia el lugar santo. En ese lugar santo ya no tenemos luz solar, sino que está la luz de Cristo. Y la luz de Cristo lo que produce en una vida es justamente que evidencia el desorden. ¿Cómo es esto? Jesús dijo de él mismo que él es la luz del mundo, ¿sí? Entonces, él es la luz. Cuando vemos el candelabro, es figura de Cristo. Entonces, en el lugar santo nos empieza a iluminar la luz de Cristo de tal manera que se empieza a evidenciar el desorden. Y en ese desorden, cuando hay desorden, ¿qué hay que hacer? Hay que ordenar. ¿Y cómo vamos a ordenar? Si siempre fuimos desordenados. Entonces tenemos que saber cómo. Yo me acuerdo cuando fuimos cuando yo fui a hacer la conscripción. ¿Cuánto hicieron la colimba? Nadie. Bueno, gloria a Dios. Eso es cosa del siglo pasado. Pero fíjense qué tremendo, ¿no? Recuerdo que el primer día, ¿no?, que nos dieron algunas instrucciones de cómo debíamos organizarnos allí, teníamos cada uno de nosotros un roperito, ¿no? En ese roperito nosotros tenemos que guardar nuestras pertenencias, todo el equipo que nos daban. Entonces vino el capitán en persona, el jefe del batallón, a dar instrucciones. Y vino con una maderita, ¿no? Una maderita así, gloria a Dios. No recuerdo los centímetros que tenía, pero ponele 25 centímetros, 30. Bueno, el hecho que nosotros teníamos que ordenar y poner bien dobladito allí la camiseta, el calzoncillo, la tricota que era el pullover, ¿no es cierto? Todo bien ordenadito. Entonces él venía con su maderita, que medía exactamente, vamos a ponerle 25 centímetros, no recuerdo exactamente. Entonces él medía. Si no daba la medida, porque tenía que tener una medida eso, si no daba, al suelo. Imagínate que estaba todo en el piso, gloria a Dios. Y eso lo hacía todos los días. Y todos los días venía y nos medía, ¿no? Gloria a Dios, tremendo. De alguna manera nos estaba instruyendo. A nosotros no nos gustaba, pero nos estaba instruyendo de cómo teníamos que ordenar, en este caso, pertenencias. Cuando la luz de Cristo nos ilumina, vienen con la maderita y nos empiezan a medir, a ver cómo nosotros andamos. Gloria a Dios. Pero está todo ordenado, mira, está todo fenómeno. Y no, pero aquí hay deficiencia, aquí hay cosas que no están bien. Esto no va de este lado, va de acá. ¿Dónde va la pomada y el betún, decía? ¿Dónde va el betún y el cepillo? Acá, los bolseguíes están, acá no. No, lo que pasa es que los pongo en el fondo porque me los roban. El problema suyo se los roban. Pero los bolseguíes van acá. Entonces todo tenía un orden, todo tenía un modelo. Entonces ese modelo nos ayudaba ¿a qué? A organizar nuestra vida. ¿Cuánto entienden esto? Necesitamos, por favor, necesitamos organizar nuestra vida. Entonces, el Señor sabe que necesita darnos instrucciones a nosotros y nos da un modelo.
Ese modelo lo encontramos en la palabra. Y ese modelo nos va a dar éxito en todo lo que hagamos y en todo lo que emprendamos. Fíjense, si nosotros vemos este modelo, no podemos pegar un salto directamente hacia el lugar santo. En el lugar santo estaba la luz de Cristo y había una mesa. Sobre esa mesa había 12 panes en 2 filas de 6, simbolizando los 66 libros de la Biblia. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. Entonces 6 y 6, 66. No 12, pastor, no, 66. No hay un 6 al lado de un 6. Bueno, entonces, ¿qué simboliza eso? Simboliza que ya no solamente la luz de Cristo va a ingresar en nuestros corazones a evidenciar el desorden, sino que la palabra de Dios nos va a enseñar a ordenar el desorden. ¿Se dan cuenta? Entonces el lugar santo es maravilloso, hermano. Porque en el lugar santo empezamos a recibir instrucciones ya más avanzadas. Ya no solamente estamos allí, ¿no? Que todo es luz, todo es paz, todo es bendición, sino que hay una primera instancia en donde empezamos a purificarnos en el lavacro y el Señor empieza a trabajar en nuestra vida hasta llevarnos al lugar santo. Ahora, esto no era de un día. Esto era un proceso en una vida. Yo no sé cuánto tiempo podemos pasar nosotros en el atrio. Hay creyentes que se pasan la vida en el atrio. Pero el Señor no quiere que nos pasemos la vida en el atrio. El Señor quiere que avancemos conforme al modelo que fue mostrado. Por otra parte, tenemos allí, gloria a Dios, del otro lado, el lugar santísimo. En el lugar santísimo encontramos el arca. Aquí tenemos figura del arca, ¿verdad? Mire qué tremendo. En el interior del arca, custodiada por 2 querubines allí, encontramos las tablas de Moisés. Son los mandamientos, los estatutos, ¿verdad? Encontramos allí en esa vasija el maná, que es el alimento que se recibía de parte del Señor. Y encontramos la vara de Aarón, que está allá reverdeciendo, floreciendo, ¿no es cierto? Que es figura de nuestro llamado en el Señor. Esto es maravilloso. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya avanzando al lugar santo y llegando al Santísimo, nos vamos a encontrar con un nivel mayor de compromiso para avanzar sobre los mandamientos y estatutos del Señor. Y nos vamos a encontrar con un llamado que todos nosotros tenemos. Y nos vamos a encontrar con un alimento que no conocimos, dice la Biblia, ni tú y tus padres, sino un alimento que viene del cielo. ¿Cuánto van entendiendo esto? Este modelo del tabernáculo se levantaba y se llevaba. Entonces, siempre estaba presente en todo el peregrinaje, este modelo estaba preparadísimo allí. Entonces, fíjense, hermanos míos, que algo nos dice a nosotros también. ¿Qué significa? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Hay un modelo para que ustedes lleven adelante su vida. No la lleven como ustedes quieren a su manera. Pero estoy mirando atrás, ¿no? Y veo pasar la vida entera, ¿no? Y bueno, pero no es así. Hay una nueva vida en Cristo. Ahora fíjense, hermanos míos, si nosotros tomamos conciencia de que hay una nueva vida en Cristo, o sea, lo menos, mínimamente espera nuestro Dios, es que tengamos expectativas de conocer esa nueva vida. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cuál es el error más grave que muchas veces cometemos nosotros, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? El error más común y que es grave es querer que el Evangelio de Cristo ingrese a nuestra vida para suplir muchas necesidades que podamos llegar a tener. Y no es el modelo original. El Evangelio de Cristo es una vida nueva. Entonces, hay que dejar lo viejo atrás para recibir lo nuevo de parte de Dios. Eso nuevo que viene de parte de Dios viene con manual de instrucciones. Si yo tomo el manual y sigo sus instrucciones, ¿qué va a pasar? Y vamos a funcionar perfectamente, como tenemos que funcionar.
Si no leemos el manual, vamos a experimentar. ¿Qué pasa cuando nos compramos algún artefacto, algo y no leemos el manual? Experimentamos, ¿no? Y a veces logramos algo, a veces no, pero lo ideal sería que leamos el manual y que sepamos cómo nosotros debemos conducirnos, ¿verdad? Volvamos a las imágenes, mira, gloria a Dios. Ay, qué lindo es el Señor. A ver, ¿por dónde lo dejé esto? Más adelante, por favor, mira, gloria a Dios. Yo quisiera que lleguemos, a ver. Gracias, Jesús. El lavacro, ve todos los instrumentos de los cuales mencionar, los panes, gloria a Dios. Hay versículo para todo, ¿eh? El altar del holocausto, avanzame mi hermanito. Gracias, Señor. Mira, fíjense aquí, miren. Satanás, ¿por qué tenemos que meter en escena a Satanás? Porque si nosotros entendemos esto y empezamos a hacer la construcción conforme al modelo que nos fue mostrado, Satanás se va a levantar. ¡Ay, qué miedo! No se va a levantar, no va a venir con la cola, ni va a venir vestido de rojo, ni con los cuernos y el tridente. Va a venir a meternos tropiezo. ¿Para qué? Para que no llevemos adelante la construcción correcta. Mire, Satanás ataca a Israel constantemente por haber construido la copia de las cosas celestiales. ¿Qué hizo Israel? Gloria a Dios. Una copia, el tabernáculo, ¿sí? Ahora ustedes meditemos un instante. Si nosotros tomamos en serio esta palabra y empezamos a anhelar llevar adelante una construcción de nuestro templo conforme a lo que nos es mostrado por el Señor en la palabra, y a Satanás no le va a gustar. Amén. Ahora fíjense, mire, aquí hay algunos datos para que podamos entender algunas cosas. Por ejemplo, Satanás destruye el templo que Salomón construyó en el año 586 a.C. por medio de la invasión babilónica. Ahí hubo una destrucción del templo. Dios lo permitió por su corrupción. Este templo fue construido en el año 960 a.C. Las razones de la destrucción fue que el templo de Salomón se realizaron cultos idolátricos. ¿Qué hacía? Y se ingresaron al templo de Dios adoración falsa a otros dioses. Entonces el Señor permitió que se destruyera. Gloria a Dios. Miren. Ahora, nosotros leemos estos datos, pero no es que estamos sumando datos históricos. Meditemos en nuestro templo. ¿Y cómo podríamos ser? Vamos a ver esto, mire. Satanás destruye el templo que Salomón construyó porque allí se llevaba adelante cultos idolátricos. ¿Qué es un culto idolátrico? Se le estaba rindiendo honor, culto a ídolos, a cambio del Señor, ¿verdad? Ahora el templo somos nosotros, ¿no es cierto? El templo somos nosotros. Entonces nosotros agarramos, venimos a la iglesia, escuchamos la palabra, decimos amén, tomamos la Santa Cena, ¿verdad? Estamos todos contentos y felices, gloria a Dios, y nos vamos. Entonces cuando nos vamos, ¿quién se va? Y se va al templo. Porque el templo somos nosotros. Amén. Entonces agarramos el Walkman. Bueno, no hay más Walkman. Agarramos el Walkman y nos ponemos un cassette de Gilda. ¿No es cierto? Y nos vamos chiflando bajito. ¿Viste? O el MP3, no sé qué usan ahora. Entonces, qué tremendo. ¿Qué estamos haciendo ahí? Pero yo tengo un corazoncito para Gilda, porque sé, pastor, que Gilda la cantaba mi mamá. Entonces, claro, de repente empezamos a darle lugar a otros ídolos dentro de nuestro templo. Amén. Ponele que no te guste Gilda, bueno, te pone a Frank Sinatra y que te canta a mi manera. Gloria a Dios. Amén. No, a mí el Imperio no me gusta. Bueno, te lo pone Pocho la Pantera, que te lo canta también. Entonces, y a mi manera, y claro, gloria, yo me voy a mi manera, que este pastor me viene, que a la manera de aquí, que a la manera de allá, que esto, que aquello, que el otro, siempre encuentra la quinta pata al gato, pero no, yo voy a hacer las cosas a mi manera. ¿Qué pasó cuando el templo llevó adelante esa práctica? Vino el enemigo y lo destruyó. Ay, Dios mío. Pero cuando el templo sigue adelante el modelo original, y no se aparta del modelo original, el enemigo no puede tocarlo. ¿Cuánto entienden esto?
¡Ay! Mira, luego Herodes reconstruye otro templo a Israel, que en el año 70 después de Cristo fue destruido por medio de Tito, el emperador. De esta manera, hasta esta fecha Israel no ha tenido otro templo. Y Dios constituye a los creyentes, o sea, la iglesia de Cristo, en templo de Dios, con la característica que es un templo viviente. Entonces lo que Dios espera de nosotros es que vivamos conforme al modelo. ¿Qué modelo? Al modelo de las Escrituras. Es muy importante. Entonces, yo como creyente en Cristo Jesús, yo tengo que saber lo que Dios espera de mí. ¿Y Dios qué espera? Dios espera que yo viva conforme al modelo que Él me da. Yo no puedo como creyente en Cristo Jesús tener a mi manera, a mi propio modelo y sumo algo de Cristo el fin de semana, ¿no? Cuando voy a la iglesia un ratito. O lo involucro a Cristo en mis cuestiones, en todo lo que yo gobierno, en todo lo que yo hago y dejo de hacer. El Señor quiere tomar el control de nuestra vida. ¿Cuánto entienden esto? Vamos a la imagen que sigue, mirá, gloria a Dios. Esta es la que yo quería. Porque acá es la misma, pero acá lo vemos más cerca, ¿no? Gloria a Dios, tremendo esto, fíjense. Las mismas cosas del cielo que estuvieron en el tabernáculo, las tiene el templo viviente. ¿Cómo? Sí, sí. Y estas son cosas que forman parte de la vida del templo vivo. Por ejemplo, mire, el arca del pacto. Dicen que había un arca del pacto. ¿Dónde está hoy en el templo viviente? En el corazón. Donde el creyente deja que se entronice Dios. Amén. Y ahí se establecen los pactos con Dios. Pero el creyente tiene que dejar que se entronice Dios. ¿Y se puede ser creyente sin que se entronice Dios en el corazón? Y obvio. ¿Por qué? Porque el enemigo trabaja para que esto ocurra. Para que el creyente no entronice en su corazón a Dios, sino que de repente tenga otras cosas en su corazón. Y bueno, pero hay tantas cosas en esta vida. Y fíjense que puede haber cosas importantes en esta vida. Para algunos algo muy importante es una relación sentimental, un matrimonio, una familia, una profesión, ¿verdad? Bienes materiales. Hay muchas cosas que tienen cierta importancia y hasta podríamos decir que son hasta necesarias a veces para desarrollar nuestra vida aquí en la tierra. Pero, ¿quién ocupa el primer lugar? Entonces, fíjense que el arca del pacto es el corazón donde el creyente tiene que dejar que se entronice el Señor. El menorá, ¿qué era el menorá? El candelabro, las 7 luces, ¿sí? Figura de los 7 espíritus del Señor que ministran al creyente, porque le dan iluminación a su vida. La luz de Cristo, cuando el Señor te empieza a ministrar, ¿verdad? Empieza a trabajar en tu corazón. Y lo que antes no veía, ahora lo ves. Y de repente te vienes un día a la iglesia, ¿no? O te pusiste a orar en tu casa y se encendió la luz de Cristo. Y esos 7 espíritus te empiezan a ministrar. Y te das cuenta de cosas que antes no advertías. Te das cuenta, por ejemplo, de un desorden. De algo que estabas haciendo desordenadamente. Pero lo estaba haciendo, sí, pero desordenadamente. Entonces el Señor, a través de la palabra, empieza a ministrarte y te empieza a ordenar. Y te va a decir, hijo mío, hija mía, las cosas son así. De esta manera tenés que conducirte. De esta manera tenés que llevar adelante tu vida. Los panes. El pan, figura de la palabra. La doctrina del Nuevo Testamento. Y cuando vamos a la doctrina del Nuevo Testamento, vamos a ver. Gloria a Dios. Acá está. Gloria a Dios. Mire. Mire qué interesante esto. Mire lo que... ¿Alguien leyó esto alguna vez que tenemos colgado? Es una buena pregunta. Porque, o sea, esto lo colgamos, pero, ¿no? Gloria a Dios. Pero es para leerlo. Miren lo que dice acá. La revelación del Evangelio en la Biblia. ¿Qué voy a encontrar en la Biblia yo? La revelación del Evangelio. Voy a notar
¿Qué es la preparación del Evangelio? Empiezan a aparecer sombras, copias, figuras de lo que sería, de lo que vendría luego. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, cuando yo agarro la Biblia y voy al Antiguo Testamento, o el Espíritu Santo me lleva al Antiguo Testamento, yo tengo que comprender que cada historia que lee allí, cada personaje que pueda abordar allí en el Antiguo Testamento, me está dejando un mensaje. Es una representación de lo que vendría en mi propia vida. ¿Cuánto entienden esto? Y más o menos. Bueno, vamos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el personaje Amán. ¿Cuánto conocen a Amán? Naamán, perdón. ¿Quién era Naamán? El sirio. Era un capitán, ¿no? Era un soldado, ¿no? Un general allí, no sé que era capitán, no sé qué era, pero bueno. ¿Qué pasó con Naamán? ¿Se acuerdan de la historia de Naamán? Pero tenía plata, tenía posición, tenía autoridad. Entonces, ¿qué le recomiendan? Anda a verlo al profeta. ¿Qué hizo Naamán? Se fue a ver al profeta. Entonces, por el camino dijo, ahora seguro que llego, el profeta deja todo, me atiende, me dice lo que tengo que hacer y el milagro va a ocurrir. ¿Era una persona de fe, Naamán? Era una persona de fe. ¿Qué pasó con Naamán? Llegó a ver al profeta. El profeta le dice, atendelo vos, al criado. Viene el criado, lo atiende y Naamán se enoja. ¿Cómo que no me atiende a mí? Entonces le dice, anda a decirle que se zambulla 7 veces en el Jordán. El agua sucia del Jordán. Entonces, ¿qué pasó con Naamán? Naamán era un orgulloso y el Señor lo tenía que tratar. Ahora, si son sombras de lo que sería, ¿no será que está hablando de mí el Señor? Que soy un orgulloso y que me va a tratar de tal manera para que yo entienda. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a salir de acá, pastor, porque no me gusta nada. Los 4 evangelios. Bueno, hay otras historias también lindas, ¿eh? Gloria a Dios. Mira, los 4 evangelios. ¿Cuáles son los 4 evangelios? La manifestación de las buenas nuevas, de las buenas noticias. Porque fíjense que estos evangelios dan testimonio de Jesús. ¿Verdad? Entonces, cuando veo el evangelio, ¿qué pasa? Recibo el testimonio de Cristo. Hechos del Espíritu Santo, hechos de los apóstoles. La propagación, el avance del evangelio, cómo se va desarrollando el evangelio. Las cartas, las epístolas, es la explicación del evangelio. ¿Y hoy por dónde andamos? Hebreos 8:5 dijimos. ¿Qué es Hebreos? Una epístola, es una carta. Entonces me están explicando. Me están explicando. ¿Qué me están explicando? El evangelio. ¿Y qué me dicen? Y dice que... A ver qué dice. Vamos a ver qué dice. Gloria a Dios. Ay, ay, ay. Vamos al capítulo 8, versículo 5. Los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Aquí me están explicando el evangelio y me están diciendo que hay cosas acá en la tierra que tienen que ser iguales que en el cielo, que tienen que ser una copia. Si reviso las Escrituras y veo que hubo un tabernáculo acá y a Moisés le dieron el modelo de lo que había en el cielo, hoy el templo somos nosotros. Entonces tengo que encontrar el modelo en el cielo. ¿Y cómo hacemos para tomarnos un avión y no llegamos? Entonces tenemos que ir a la palabra. Y aquí encontramos el modelo del cielo para nuestra vida. Acá dice, por ejemplo, maridos, amad a sus mujeres. Ahí tiene un modelo. ¿Se dan cuenta? Ahí tenés un modelo. Mujeres, respetan a su marido. Ahí tenés un modelo. Hijos, honren a los padres. Ahí tenés un modelo. Es tremendo, hermano. Entonces fíjese cómo hay modelo para todo. Hay modelo para todo. Gloria a Dios. Ay, ay, ay. Ponemos la imagen que me están mirando mal, a veces me enojan algo. Mire, pero hay modelo para todo, hermano. Hay modelo para todo.
Cuando la Biblia le dice a las mujeres que tienen que ser sobrias en su manera de vestir y no tienen que tener peinados ostentosos, ¿qué está queriendo decir? ¿Que no podía ir a la peluquería? No. Sino que está hablando de ser moderada. O sea, te está diciendo, no podés andar pintada como una puerta por todos lados y con la ropa ceñida, que después está tan ceñida que no te la podés sacar. ¿Se dan cuenta? Entonces también te enseña a vestirte. La Biblia dice que las mujeres no se pueden vestir de hombre. Ay, vos porque estás en contra de los pantalones. Pero no, de hombre. Y si es para la mujer, es para el hombre también. Entonces, pero que no me puedo vestir de mujer. Si en la escuela me están diciendo que somos todos iguales. Porque ahora dicen que... ¿Qué es lo que dicen ahora? La ideología, ¿cómo es? La ideología de género. Entonces, las instrucciones verdaderas están acá. Están acá. Mira, hermano, Gloria, fíjense qué tremendo esto. Ay, Señor amado, mire. Pero la vestimenta, lo que vale es el corazón, pastor. Yo estoy de acuerdo. Cuando el corazón está de acuerdo al modelo, hasta la vestimenta cambia. ¿Por qué? Porque cuando el corazón está lleno de Cristo, Cristo no nos envía a exhibir nuestra carne. Cuando falta Cristo, la gente está sin rumbo. Entonces, le da lo mismo. Entonces hoy vemos, por ejemplo, mujeres grandes vestirse como niñas y niñas como mujeres grandes. Entonces van salteando etapas, ¿verdad? Le van dando lugar a cosas que no deberían darle lugar, por ejemplo, a las niñas. Esto es tremendo. Yo a veces cuando paso por esos momentos donde van las mami con los chicos a la escuela o van los hermanitos a buscarla, ¿no? Yo observo, ¿no? y veo que, por ejemplo, hay muchas niñas que se parecen a sus mamás, hay muchos niños que se parecen a sus papás y todos van tomando esa forma, ¿verdad? Porque es el ejemplo que tienen. Pero si ese papi, esa mami tuviera el ejemplo del modelo original, distintos serían los resultados. El creyente va a ser distinto, hermano. Y Satanás te va a atacar y te va a decir, pero ¿por qué tenés que ser distinto? Y porque tenemos un Dios diferente, dice la Biblia. Por eso somos diferentes. Por eso somos distintos. No es que vamos a andar vestidos como en el 1900. No. Pero vamos a ser distintos. Nos vamos a mover en otro espíritu, hermano. Va a ser distinta la cosa. Gloria a Dios. El pastor se ríe porque siempre nos acordamos de una... Cuando llevamos uno de nuestros chicos al jardín, ¿no? Que fue la primera experiencia donde nos pusimos a pensar sobre todo esto, ¿no? Porque si vos no te pones a pensar sobre muchas cosas, difícilmente empecés a escudriñar y a buscar. Cuando a alguien no le interesa algo, no se preocupa. Entonces resulta que había una mamá que todos los mediodías venía a buscar al jardín a su chiquito, ¿no? Y era impresionante porque ella venía caminando y los autos enloquecían, bocinazo de aquí, bocinazo de allá, el colectivero paraba, le chiflaban de arriba al colectivo, ¿no? O sea, una cosa, ahora voy a decir, bueno, sería muy hermosa. No, horrible era. Pero una mujer bien fea, chicos, pero muy fea, pobrecita. Y entonces era tan fea porque llamaba la atención. O sea, fea de verdad, ¿eh? Y tremendo, pero llamaba mucho la atención por el espíritu en que ella se movía. Entonces iba de acá, iba de allá, ¿no? Y entonces llamaba mucho la atención y atraía. Entonces fíjense que no estamos frente a Miss Universo, frente al que con la belleza atrae a todo. No, pero ¿qué es lo que atrae? El espíritu en que se mueve. Entonces, cuando nos llenamos de Cristo y nos llenamos de su instrucción, el espíritu cambia. El espíritu cambia, gloria a Dios. Y la palabra llena tu corazón. Es más, dice que la palabra cuando estás lleno de la palabra, eso embellece el rostro. ¿Amén? ¿Cuándo entienden esto? Es tremendo esto, por favor. Cambia hasta el semblante. Ah, bueno, te funciona, pastor. Bueno, pero tengo que leer más la Biblia, hermano, pero no se nos agarre conmigo. Mire, gloria a Dios. Mire qué tremendo esto. El altar del holocausto es la actitud de presentar nuestros cuerpos en sacrificios vivos constantemente.
¿Dónde está el altar del holocausto en este modelo? En el atrio, de movida nomás. Amén. O sea, el primer paso, fíjense, ¿no? La entrada estaba allá. El primer paso, tenemos el altar. ¿Y qué significa el altar? Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, constantemente. O sea, examinar nuestro caminar. Alejarse de todo lo que a Dios no le agrada. Por favor, entonces tenemos que alejarnos, presentando que nuestro cuerpo era un sacrificio. ¿Qué era un sacrificio? Algo que se ofrecía, algo que se depositaba sobre el altar para ser quemado. Y está hablando de nuestro cuerpo, que no tenemos que prender fuego. No, lo que tenemos que hacer es ofrecer nuestro cuerpo para que Dios lo santifique y no seguir ensuciándolo con el pecado. ¿Cuándo entienden esto? Entonces, basta ya de pornografía, basta ya de masturbación, basta ya de, ¿no es cierto?, de fornicación, basta ya de adulterio. Es muy importante esto, hermano. Entonces, cuando todo esto empezamos a poner distancia de todas estas cuestiones que atacan nuestro cuerpo, basta ya de drogas, basta ya de vicios. ¿Amén? Entonces vamos purificando nuestra vida. Nos bajamos del altar y nos vamos al lavacro. Lo interesante es que aquí, ¿ves que hay unas columnas ahí antes de entrar al lugar santo? Esas columnas hay un cortinado, como un velo, ¿no? Gloria a Dios. Ese cortinado tenía la figura de los querubines, simbolizando que antes de la entrada al lugar santo, los querubines te examinaban a ver si estabas apto para entrar al lugar santo o no. Es tremendo esto. Entonces quiere decir que el Señor nos va midiendo. El Señor nos va trabajando en nuestra vida, pero al mismo tiempo nos va examinando para que podamos seguir avanzando en Cristo Jesús, para que podamos seguir avanzando en esta nueva vida. Ay, pero tan difícil, ¿eh? No. Si nosotros hacemos oído a la primera instrucción, si nosotros de movida pegamos un salto al altar del holocausto, se termina el problema. Se termina el problema, porque el mayor problema está ahí. Porque nosotros somos cuerpo del templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces el cuerpo está el primer problema. En la mente que tu cuerpo tiene, en los ojos que el cuerpo tiene, en la boca que el cuerpo tiene. Es tremendo. Todo eso tiene que estar sujeto a modificación. Vamos a avanzar a la última figura juntito y ya oramos, mira, por esta palabra. Mira. Copia y sombra de lo celestial. Viene a ser como los cromosomas y los genes. ¿Vio la herencia? En lo natural. ¿Amén? Los genes humanos nos llevan a ser portadores de la herencia. ¿Qué nos llevan a hacer? Gloria a Dios. Por eso el abuelo es pelado, el padre es pelado, el hijo es pelado. Amén, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Bueno, siempre con los pelados, pastor. Gloria a Dios. Bueno, está bien. Por eso la abuela era bigotuda, la madre era bigotuda. Gloria a Dios. Y la hija ya, como estamos en el siglo XXI, no está con la cera trabajando. Bueno, mire, gloria a Dios. No, pero allá en aquella iglesia me dice que no me tengo que depilar. Bueno, gloria a Dios, está bien. Gloria al Señor. Ay. Pero, mire, no es bueno que el hombre esté solo. Y si no hay depilación, te va a quedar sola, hermano. Mira, en lo espiritual, gloria a Dios, la imagen y semejanza de Dios en nosotros, para que actuemos como Él en autoridad. Vamos a Génesis 1:26, el primer libro de Génesis, en el versículo 26. Veamos este versículo. Mire, tenemos que actuar como Él en autoridad. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, ¿cuál es el trabajo del diablo? Que el hombre pierda cada vez más esa semejanza. ¿Se dan cuenta? No sé si soy claro con esto. El trabajo de las tinieblas es que el hombre pierda cada vez más, esté cada vez más lejos de esta imagen. Entonces lo corrompe, el hombre se llena de pecado, ¿verdad?
y la imagen que empieza a exteriorizar, bueno, ya imagínense. Y creó Dios al hombre a su imagen. Imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. ¿Qué pasó? ¿De qué estábamos mencionando recién? Esta ideología de género de estos últimos tiempos, ¿qué le quiere impartir a nuestros muchachitos? ¿Sos hombre? No sé. ¿Sos mujer? Y no sé. ¿Y qué sos? ¿Y qué sé yo? Vamos a ver. ¿Se dan cuenta? Es tremendo. O sea, nosotros nos podemos sonreír de esto, pero es muy complicado, porque todo lo que los muchachitos comienzan a recibir desde temprana edad, les empieza a marcar la vida. Entonces, esto realmente es complicado, hermano. Y cada vez, ¿no? Hoy vemos niños de la primaria que nos cuentan cómo las inclinaciones homosexuales ya se están manifestando en los chicos de muy temprana edad. Entonces, para que vaya, el enemigo promueve todo esto para que se pierda cada vez más, para que estemos cada vez más lejos de la imagen que realmente tenemos que tener. Amén. Gloria a Dios. Ay, ay, ay. ¿Terminamos con esto? Dame la última imagen y ya no los molesto más. Mire. Gloria a Dios. Satanás opera para que el hombre pierda esa imagen y semejanza de Dios. Él hizo que Adán, por su pecado, perdiera esa herencia y que los hijos de Adán ahora fueran hechas a imagen y semejanza de Adán. O sea, es tremendo. Los hijos que Adán tuvo fuera del huerto cuando fue expulsado, dice la Biblia que fueron hechos a imagen de él. Y él estaba caído en pecado, ya había pecado en el huerto y por eso lo expulsaron. Entonces todo eso se trasladó, ¿no?, a toda la humanidad. Y la oportunidad que Dios nos da hoy, al decirnos que somos templo del Espíritu Santo, es poder ir recuperando. Cuando nosotros escuchamos hablar o las Escrituras nos mencionan el hecho de la restauración, ¿verdad?, del ministerio de la restauración, o sea, lo que significa es lo que Dios desea, que sea restaurada nuestra vida al modelo original. Fíjese que de repente vemos por aquí y por allí ministerios de restauración, ¿verdad?, de reconciliación, gloria a Dios. Y fíjese que toda la restauración que se propone es a volver a alcanzar de nuevo todo lo que se perdió aquí en la tierra. Y esa no es la visión de Dios. El Señor nos habla del ministerio de la restauración para que el hombre pueda ser restaurado al modelo original. Entonces, ahí la cosa cambia completamente, porque si nosotros buscamos las bendiciones de arriba, seremos restaurados al modelo original y el Señor se encargará de las otras cosas. Y si el Señor desea que vos tengas un monopatín, tendrás un monopatín. Y si te quiere dar una Ferrari, te dará una Ferrari. ¿Cuál es el problema? El tema es poder someter nuestro corazón a Dios de tal manera que recibamos con gozo lo que Él nos da. Y por eso la Biblia dice que sobre lo poco le somos fieles, sobre mucho nos pondrá. Entonces, por más que vos te esfuerces en Cristo cada día para poder alcanzar lo mucho, si no aprendes a ser fiel en lo poco, nunca va a alcanzar lo mucho, porque ese es el modelo original. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a aprender? A ser fieles en lo poco. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por esta palabra. Gloria a Dios. El Señor es bueno. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Te alabamos, Señor. Cerra tus ojos un instante y busquemos al Señor con todo nuestro corazón en esta noche. Gloria a Dios. Es la oportunidad que Dios nos da de poder hablar con Él. Él está dispuesto. Él dice que todo aquel que le busque, Él jamás lo iba a echar fuera. Él nos dice, hermanos míos, nos dice que Él está a la puerta. Él está aguardándonos siempre. Siempre está dispuesto para que podamos buscarle con todo nuestro corazón y Él bendecir nuestra vida. Yo no sé lo que te pasa cuando recibimos palabras como esta, pero a mí, hermano, hermana querida, más y más es lo que ocurre en mi corazón. Más y más aborrezco la vieja vida, más y más aborrezco las viejas costumbres,
más y más aborrezco aquellos días sin fe, sin Dios y sin esperanza. Hay una nueva vida en Cristo Jesús. Hay una vida maravillosa. La vida abundante que muchos persiguen y nunca lo logran, tiene que ver con descubrir a Cristo. Él es la abundancia, Él es la plenitud, Él realmente lo es todo. Por eso dice la Biblia que con Él estamos completos, no tenemos necesidad de nada. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios de amor, Dios de misericordia, te damos gracias por la instrucción de tu bendita palabra, Señor. Te damos gracias por ese modelo que le mostraste a Moisés y que también nos muestras a nosotros, Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre bueno, por esta bendición tan grande. Te rogamos que tú nos ayudes, Señor, y que nos des un limpio entendimiento para que tu palabra vaya guiando nuestros pasos cada día. Porque es tu perfecta voluntad, Señor, que tu palabra nos guíe cada día. Ayúdanos, Señor amado, a hacer tu voluntad. Ayúdanos a no desviar nuestra mirada, Señor amado, ni a diestra ni a siniestra, solamente mirar al autor y consumador de la fe y depositar toda nuestra confianza en Él. Bendito Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias por estas sombras de esos bienes venideros que encontramos en tu bendita palabra, Señor. Gracias por esas sombras que nos muestran lo que tú tienes preparado para nosotros. Ayúdanos, Señor, a hacer nuestra cada una de estas bendiciones, Padre Santo. Ayúdanos a caminar conforme a tu perfecta voluntad. Te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por cada hermano, por cada hermana que tú preparaste, Señor, que viniese a tu casa de oración. Gracias, Señor, por su vida. Te rogamos que tú ministres especialmente sus corazones, Señor, y que esta palabra quede grabada a fuego en sus corazones, que cobre vida en su interior, Padre amado. Gracias te damos. Te damos gracias una vez más, bendito Señor, porque tú eres el Rey de nuestra vida, eres el Señor de nuestra vida, y tú nos enseñas a vivir, a cómo tú deseas que realmente sea nuestro caminar sobre esta tierra, nuestro peregrinaje sobre esta tierra. Y muy pronto tú regresarás, Señor. Tú regresarás y estás esperando. Ven en cada uno de nosotros que hicimos oído a tu divina instrucción. Conforme al modelo que tú nos muestras, Señor amado, caminaremos, Señor, buscándote a ti cada día, escudriñando y meditando en tu bendita palabra y avanzando cada paso que tú nos muestres que debe avanzar, porque se moverá esa columna de fuego por las noches y se moverá esa nube durante el día y nos dará la señal de que tú quieres que avancemos. Y si tu presencia no va con nosotros, no nos movemos. Así lo dijo tu siervo Moisés y es un ejemplo para nosotros. Amado Señor, te damos gracias. Te ruego que tú bendigas, Señor, a cada hermano, cada hermana. Cada uno de ellos tiene peticiones personales, Señor, necesidades. Padre, muchos necesitan tu intervención divina. Hay urgencia muchas veces en nuestra vida, Señor, por tu intervención divina. Mueve tu mano, Señor. Así en el área de su vida donde más lo necesita, Padre Santo. Yo como ministro tuyo clamo a ti con todo mi corazón, Señor, para que cada hermano, cada hermana en esta noche reciba tu favor. Que esa buena dádiva descienda del cielo, Padre Santo, y tú alcances sus corazones y los edifiques y los bendigas, Padre amado, supliéndoles toda necesidad. Te damos gracias porque creemos con todo nuestro corazón que así será, y conforme al modelo que tú nos muestras en estas sagradas escrituras avanzaremos cada día más hacia ti, Señor, y serán pasos firmes y pasos seguros. No daré nuestro pie al resbaladero, dice la Biblia. Realmente así ocurrirá, porque tú eres quien dirige nuestros pasos y nos llevas de victoria en victoria. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al que vive. ¡Aleluya!